Buenos días amigos, Cultura Financiera les saluda. Hoy vamos a hablar de los estados financieros provistos o lo que anteriormente y en el mundo de los negocios se le llama los estados financieros pro forma o presupuestados. Y en el lenguaje del auditor es lo que se le denomina información financiera provista. Esta es la que viene a sustituir la NIA 800 y que ahora es la NIA 3400. Por lo general es una práctica en la profesión contable la sola presentación de los estados financieros históricos. A la gerencia o a las personas quienes toman las decisiones en una entidad lucrativa o no, es una herramienta indispensable en toda organización para el control financiero. Es el presupuesto maestro, el cual lamentablemente no es utilizado en nuestro medio debido a la improvisación del quehacer empresarial, producto de la capacitación no adecuada de algunos empresarios. Por eso lo repito, en temas de gestión financiera. Es decir, no tenemos una cultura financiera. Es necesario que los profesionales en la contabilidad presenten adicionalmente a los estados financieros mensuales, los estados financieros proyectados y el flujo de caja proyectado. Cuando estamos hablando de estados financieros proyectados, tenemos que hablar de tres cosas bien interesantes: los estados financieros, las finanzas y la proyección. La proyección de los estados financieros va a consistir en calcular cuáles son los estados financieros que presentará la empresa en el futuro. Y de eso déjenme decirles que son 4, incluyendo sus notas explicativas. Es ahí la importancia. Una empresa espera que durante los próximos 4 años incremente sus ventas. Puede decirse en un 10%, en un 5%, en un 15%, según las estrategias que la empresa considere adoptar. Además, también la empresa necesita saber cómo crecerán los costos de explotación y los gastos de administración ante incrementos de las ventas, por lógico, para saber en qué porcentaje se van a incrementar. Esto debe estar en función de la posición del costo marginal. Podría incrementarse en una tasa más alta que las ventas. Es ahí la importancia de los estados financieros provistos. Haciéndolo así para los próximos 2 años, es decir, mediano plazo, alcanzando cuál es la situación financiera de la empresa al final de ese periodo. Surge la necesidad de crear estados financieros provistos al final de ese periodo, permitiendo ver potenciales problemas que pudieran surgir y siendo especialmente utilizado lo que se le denomina el análisis de inversiones para calcular el estado de los flujos de caja futuros proyectados. He ahí la importancia. Para ello tenemos que elaborar lo que se le conoce como planeación y elaboración del presupuesto, que no es más que lograr esa meta utilizando el control presupuestario o presupuestal. Y esto le permite proyectar a una administración de gastos exitosa. La utilidad del presupuesto como herramienta de control de costos le permite lograr beneficios respecto a la rentabilidad de las empresas. Es decir, el presupuesto le permite como una herramienta de control iniciar el proceso de control del comportamiento de dichos gastos, es decir, está relacionado con el nivel de ingreso. Es ahí la importancia de la planeación
de la elaboración de los presupuestos para el control de los gastos. Lo primerito que debemos de tener es elaborar un pronóstico de venta, ¿va? Eso me va a generar planes de producción, me va a generar ingresos y el estado del resultado del periodo al cual me refiero. Lógicamente me va a dar el estado de resultados pro forma y así me va a dar el estado de situación financiera del periodo actual versus del periodo pro forma que se quiere proyectar. Debo tener un plan de financiamiento de largo plazo y eso me va a generar un presupuesto de caja para posteriormente elaborar un plan de desembolsos de la propiedad, planta y equipo. Otra situación que yo debo de tener presente es cómo le voy a responder ante la preparación de los estados financieros proyectados o pro forma. Constituye el producto final del proceso de la planeación financiera de una empresa. Las tasas de inflación, tasas de interés, de participación en el mercado. Debo tener presente la competencia, el crecimiento de la economía, así como el entorno político de la empresa. Para eso me voy a valer de la matriz del punto de equilibrio, que no es más, es cuando yo hago la relación de mis inventarios y de mi venta, de mi costo-venta, y hago mi pronóstico por el método de diagrama de esparcimiento o el pronóstico por el método del porcentaje de ventas. Y lo que se da en medio de ambos es el error del pronóstico por el método del porcentaje de ventas. Ahí la importancia. Además, debo de preparar mis estados financieros proyectados, recordando los 4 estados financieros básicos: el estado de situación financiera, el estado del resultado integral, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, de conformidad a NIF para las pymes. Son los mismos que deben de proyectarse y con el objeto de facilitar su elaboración. Adicionalmente hay que preparar un flujo de efectivos, tanto de entradas como de salidas del efectivo. También debo de preparar dentro de estos estados financieros, les mencioné anteriormente el estado de situación financiera, a partir del cual se va a hacer la proyección, mínimo 3 años, ¿va? Y los parámetros de esa proyección. Entonces yo debo de proyectar detalladamente cuáles van a ser mis activos corrientes y no corrientes para los próximos 3 años y ver su comportamiento. También debo de elaborar una planeación y elaboración del presupuesto. Siempre ha sido vital el controlar los gastos de la empresa, lograr esa meta utilizando el control presupuestal. Esto nos va a permitir una administración de gastos exitosa que garantice la rentabilidad sostenida de la empresa. Y que garantice la rentabilidad sostenida de la empresa, es decir, la utilidad del presupuesto como herramienta de control de costos. Me permite lograr los beneficios a la rentabilidad de las empresas. He ahí la importancia que yo debo de tener en relación a la planeación y a la toma de decisiones y responderme a las siguientes preguntas: ¿qué producto voy a elaborar? ¿Cuál es el volumen de la producción? ¿Qué precios debo de fijar? ¿Vender o continuar procesando? ¿Qué materias o materias primas voy a utilizar? ¿Los productos o voy a comprar por pieza? ¿Dónde localizar la planta? ¿Eliminar la línea de productos? Todo eso me tengo que preguntar. Y surge el presupuesto, modelo, costo, volumen, utilidad. Para identificar mi punto de equilibrio. También tengo que tener presente todos los datos históricos.
en otras disciplinas, mercadeo, finanzas, estadísticas. Todo eso me debe de llevar a lo que anteriormente les dije. Es ahí la importancia de tener presente a la hora de elaborar mis estados financieros proyectados o proforma, que constituye el producto final del proceso de una planeación financiera de una empresa. Por lo tanto, los estados financieros proforma constituyen los procedimientos contables y métodos presupuestarios, los estados financieros de años posteriores, y tengo que elaborar un pronóstico de ventas, el método de porcentaje de las ventas y la regresión lineal, precios e ingresos, teniendo presente la necesidad de contar con los diferentes tipos de información, el estado de situación financiera a partir del cual se hará la proyección, sección 3, 4 de las NIC para las pymes o la NIC 1 de la versión completa. Además, tengo que tener los parámetros o bases para poder elaborar la proyección. Esta información es clave para hacer la proyección en el proceso. Por ejemplo, el estado de situación financiera es todo lo que tiene una empresa. He ahí la importancia de partir de los estados financieros históricos y hacer la proyección. Y eso me va a dar dos variables. Me va a dar, dentro de esas variables, me va a dar la demanda, me va a dar las ventas, el estado de resultados, me va a dar la parte operativa y financiera de la empresa. Y siempre debo de tener presente las metas de la empresa. ¿Qué cantidad en efectivo voy a tener? El plazo o periodo de cobro que voy a dar en las ventas que sean al crédito. ¿Qué tipo de inventarios debo de tener y la rotación de los inventarios? Mis activos no corrientes, la propiedad, planta y equipo. ¿Cómo van a estar estructurados los activos, los créditos a largo plazo, las aportaciones de capital que han hecho los inversionistas? ¿Qué modernización tiene que tener mi empresa? El comportamiento de las variables externas también tengo que tenerlas presentes. Por ejemplo, la tasa de inflación, la tasa de interés, las disposiciones legales o fiscales. Todo esto debo de tenerlo en el proceso de la preparación de los estados financieros proyectados, que anteriormente les mencioné, los 4, el estado de situación financiera, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Para ello voy a preparar el estado del resultado. Es el primero que debe ser proyectado. ¿Por qué? Porque es necesario tener los pronósticos de venta, tener una proyección base del crecimiento histórico, tener pronóstico o pronosticación del nivel de la actividad económica. Tengo que tener las nuevas introducciones que voy a hacer de productos, tengo que tener los precios, tengo que contar con las líneas de crédito o los términos del crédito. También tengo que preparar el estado de flujos de efectivo según la NIC 7, sección 7. Al hacer la proyección de los estados financieros, es recomendable para el flujo de efectivo, que es la determinación del saldo final que tendrá en cuenta de efectivo de conformidad a los estados financieros proyectados. Esto nos permite podernos anticipar a un futuro de déficit de efectivo o prever un excedente de efectivo. Es ahí la importancia. Por lo tanto, debo de preparar el estado de flujos de efectivo, como es normal, a partir de los estados financieros tradicionales. Y tengo que hacer una combinación con la información que reporta el estado de situación financiero tanto al inicial como al final de cada periodo proyectado. En conclusión, los estados financieros proyectados es la base del éxito para poder alcanzar las metas empresariales.
Si te gustó, aprieta la campanita y suscríbete. Te saluda el licenciado Eduardo Blanco, auditores, consultores y asesores. Gracias.